Nos metemos en uno de los temas del día. Pongo un contexto antes, a propósito de ese asunto. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez, acordó este martes, o sea, ayer, un nuevo proceso abreviado en la causa que investiga la maniobra de desvío de aproximadamente $1 millón del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, conocido como FOSBOC. Y justamente este martes fue que el juez de crimen organizado de primer turno, Fernando Islas, condenó a Estela Rey. ¿Quién es Estela Rey? Bueno, en su momento fue la encargada de hacer cientos de transferencias irregulares en su carácter de funcionaria del fondo durante el año 2024 y justamente por ende se la condenó por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos mediante la modalidad de posesión y de tenencia. Para tener una primera valoración de esta decisión y entender en un sentido más amplio cómo se desarrolla una causa en la que las investigaciones se siguen realizando, o sea que uno supone que habrá con el tiempo más novedades, en todo caso hay que ver cuáles son las más razonables, cuáles se pueden esperar, es que estamos recibiendo a Óscar López Goldaracena, abogado del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Óscar, muchas gracias por estar. Buen día. Buen día, un placer compartir contigo, con la audiencia, con todo el equipo y a las órdenes por este tema que sí, indudablemente es un tema delicado, es un tema importante. En el día de ayer, como tú bien decías, se condenó a la que era la encargada, la gerenta del Fondo de Vivienda de la Construcción, en virtud de la denuncia que presentamos sobre enero de este año, a raíz de determinadas irregularidades que se constataron. Quizás sea bueno comenzar o ubicarnos en ese momento, es decir, la persona, esta señora, encargada de realizar las transferencias bancarias para el pago de sueldos, tenía las claves para proceder al manejo de las cuentas del FOSBOC, era persona de confianza del fondo, ¿verdad? Hasta el punto que era la que manejaba ese tipo de transacciones. El pago a los proveedores se realizaba mediante cheques a 3 firmas, o sea, vamos a ubicarnos en el contexto, y esta persona solamente estaba autorizada a realizar transferencias por el pago sueldo. A raíz de una circunstancia extraordinaria, una licencia extraordinaria que se toma, las personas que lo suplantan detectan en los estados de cuenta una serie de cuestiones raras, por decirlo así, transferencias raras, que no se correspondían con el universo de transacciones que la encargada podía realizar. Inmediatamente se advierten las autoridades, se dispone una auditoría y esa auditoría constata que a lo largo del 2024 esta persona había realizado más de 190 transferencias a distintas cuentas. En función de eso, el encuadre primario que realizamos, como nos encargan el tema jurídico, la denuncia, consideramos que aquí había indicios de apropiación indebida, de estafa, de asociación para delinquir, y se presentó la denuncia. A raíz de esa denuncia se comienza a instruir por parte de la Fiscalía en un trabajo conjunto y mancomunado con la policía. Esto es muy importante destacarlo porque el sistema judicial, yo digo el sistema judicial, no el Poder Judicial, el sistema judicial en su conjunto funcionó, dio una respuesta. A veces el que hace la denuncia está la ansiedad de querer resultados inmediatos, muchas veces no se logran en lo inmediato, pero se fue trabajando y así se detecta cómo era la maniobra, empieza a quedar a luz cómo era la maniobra. En esa maniobra resultan primero condenadas 3 personas que ya están condenadas a penitenciaría, ¿verdad? Que yo diría uno de ellos, en cierta medida, el autor intelectual de la maniobra. Inmediatamente quedó probado, admitido con evidencias irrefutables la participación de la encargada en la ejecución material de las transferencias de la maniobra. Óscar, ya que llegamos a ese punto, ¿no? Simplemente subrayo algunos datos que vos claro, manejaste. En el caso de esta persona, Estela Rey, que fue condenada este martes, concretamente lo que se constató es que hizo 193 transferencias bancarias irregulares a 15 personas en los plazos que vos más o menos referiste por 35.600.000 pesos
y además $17.500. Exactamente, un total de $1 millón aproximadamente. Claro, redondeando podemos decir $1 millón. Se puede decir $1 millón. Primera pregunta con respecto a eso. ¿Esto es todo lo que se desvió del fondo o hay más desvíos? No, hay más desvíos. Eso podríamos ubicarlo, le ruego me disculpen. Sí, no hay problema. Está Oscar López Goldaracena apagando el teléfono. Estamos en vivo apagando el teléfono. Capaz que lo más cerca que podamos del micrófono. Fíjense que esto refiere al año 2024. Uh-huh. Los otros condenados involucra operaciones incluso previas del 2023, eran maniobras diferentes, o sea, hubo varias modalidades delictivas de esta banda delincuente, yo le diría banda delincuente, sí, no hay otra palabra, al punto tal de que la tipificación fue por asociación para delinquir. Pero veamos, o sea, no se trata de todo el dinero. Hubo maniobras anteriores en el año 2023. En el año 2024 eran transferencias bancarias. De esa manera, y ahora voy a precisar un poquitito más cómo era el círculo, porque era un círculo en realidad de las transferencias. El año 2023, una de las personas condenadas lo que hacía era fraguar de alguna medida solicitudes de partidas extraordinarias, de beneficios extraordinarios que otorgaban en aquel momento, estaban autorizadas por el fondo, ¿verdad? En su propio beneficio. Es otra modalidad, claro, dentro de la delictiva. A veces la falta de controles hace de que se abran estas ventanas de oportunidades para los delincuentes. Es algo que después podemos abordar, ¿verdad? Cómo se pueden prevenir. Hay que prevenir este tipo de cuestiones. Pero muchas veces la imaginación y muchas veces yo digo siempre, a veces la ficción supera la realidad, ¿no? Ahora, ¿se puede estimar el monto de los desvíos o a cuánto ascienden los desvíos previos a este $1 millón del año 2024? Se puede totalizar cerca de $2 millones. O sea que habría $1 millón más previo. Sí, previo, sí, seguramente. Pero yo tengo que manejar los números que estamos, la auditoría y lo que surge de las investigaciones que se están realizando a nivel de fiscalía y las investigaciones se están realizando a nivel policial. Fíjense que la maniobra, el modus operandi de esta persona que fue condenada ayer era el siguiente: si la persona realizaba transferencias, como tú bien dijiste, y lo manifestamos en la denuncia, a diferentes cuentas. Esas eran cuentas de terceros, cuentas de personas físicas. Esas personas, a su vez, cuando recibían ese dinero, lo transferían a otra cuenta de uno de los autores intelectuales de la maniobra que está preso. Uh-huh. A su vez, ese mismo dinero que salía ilegalmente del fondo por transferencia de Estela Rey a estas cuentas de terceros, ese dinero, y parte de ese dinero, porque todos iban quedando con una tajada, ¿verdad? Sí. Iba al autor intelectual que influenciaba a Estela Rey para realizar las transferencias, según lo que surge probado, ¿verdad? Pero a su vez le transfería también a la señora Rey una especie de comisión, entre comillas, por el servicio. Claro, por eso la fiscal adscripta Claudia Gómez estableció, entiendo que en el proceso que terminó con la condena de ayer, que se pudo corroborar que las transferencias que recibió después de esa circulación del dinero Rey son 3.950.000 pesos entre abril y noviembre de 2024. Exactamente. Ese fue su beneficio directo. Ese fue su beneficio directo, hasta el punto de que en virtud de esa maniobra es que se le tipifica, entre otros delitos en reiteración con apropiación indebida y con asociación para delinquir, el delito previsto en la ley de lavado de activos, ¿verdad?, por el circuito de lavado, lo que es el delito de mayor pena. En este caso, a pesar del juicio abreviado, que ustedes saben que es admitir la responsabilidad sin juicio, sí, porque no se diligencia prueba, se aceptó la culpa, se acepta la responsabilidad penal, se aceptan los hechos. La condena fue de penitenciaría, 2 años y 4 meses, claro, con prisión efectiva, con privación de libertad efectiva, ¿verdad? Ese es el círculo de la maniobra. Todavía, y ahí tú lo mencionabas al principio, nosotros no podemos dar por cerrada la causa. Claro. ¿Por qué? Porque de las personas que recibieron esa transferencia están todos indagados, pero no han sido todavía formalizadas las investigaciones, ¿verdad? Es decir, yo entiendo, de acuerdo a los avances que surgen de forma reservada, por eso no se puede dar información al respecto, que surgen de la carpeta fiscal a los que tenemos acceso
los denunciantes, ¿verdad?, que hay elementos de convicción más que suficientes para que en las próximas semanas, cuestión de tiempo, se proceda con formalizaciones y eventualmente con juicios abreviados o con juicios orales y públicos, ¿verdad?, contra las personas que participaron, que integraban este círculo. Pero además de Estela Rey, ¿cuántas personas que de momento no han sido condenadas, según lo que se sabe, también recibieron dinero? Mi cifra Sí. es, de acuerdo a las investigaciones como denunciante, en torno de unas 10 personas quedarían pendientes, de los cuales... Sin contar los 3 condenados anteriores. Sin contar los 3 condenados anteriores. Y Estela Rey, que Y Estela tampoco. Rey. Ponle que hoy, con los elementos que uno maneja, ponle que haya 4 o 5 personas con mucha claridad que para mí tendrían que ser formalizadas y eventualmente condenadas. Dentro de ese grupo de 10. Dentro de ese grupo de 10, exactamente. Quiero volver un pasito hacia atrás, porque no, muchas veces hicimos menciones en lo que va de esta entrevista a quienes ya fueron condenados. Yo recuerdo, pongo el contexto de que la condena de Estela Rey fue la 4ª, ya que en junio se había condenado a 3 ex dirigentes y ex integrantes del Zunca. Bruno Bertolio, que fue presidente de la comisión administradora del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, y además Santiago Bernaola y Víctor Rivero. Estoy simplificando, pero en aquel momento se tipificaron delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos. Concretamente, para no perder tanto tiempo en lo que ya pasó hace algunos meses, pero para que cierre el contexto, Bertolio, Bernaola y Rivero, ¿qué era lo que hacían? Bertolio era en realidad el presidente del FOBOC, representante del sindicato del Zunca en el FOBOC, en la comisión directiva. Yo diría, cuando yo me refería recién al autor intelectual, o sea, la cabeza de esa organización, hoy por hoy tendría, de acuerdo a los elementos que ya se manejaron en el juicio, no estoy realizando ninguna especulación, ¿verdad?, de acuerdo a lo ya admitido como responsabilidad, era la persona que ordenaba y manejaba toda esta madeja delictiva. El que le daba las órdenes, por ejemplo, a Estela Rey. Eso es lo que manifiesta la señora Estela Rey, exactamente. Bien. Y en el caso de Bernaola y Rivero, están vinculados a la organización, a la maniobra recibían fondos, o sea, estaban vinculadas a esa red, a esa asociación, ¿verdad? Este fondo, ¿no?, el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, es administrado por una comisión bipartita integrada por representantes de cámaras empresariales y del Zunca, tiene el objetivo de dar apoyo económico para que trabajadores y trabajadoras del sector accedan a una vivienda propia o puedan reformar su casa, y para eso se nutre del aporte mensual de personas que trabajan en la construcción y también del sector empresarial, lo que implica una retención de 0,025% para ambas partes. ¿Por qué manejo esto? Porque vos en las últimas horas, ya lo venís diciendo hace mucho, hiciste mucho hincapié en que es necesario seguir la ruta del dinero y que se repare al fondo que se nutre, entre otras cosas, con aportes de personas que trabajan en la construcción. Exactamente, es así. ¿Tenés pensado hacer algo en particular eso para lo ello? Tiene que definir el fondo, es decir, es algo, mira, yo tengo una máxima un poco deportiva con eso, nunca adelantes el palo al que vas a patear efectivamente el penal. O sea, tú puedes hacerlos... Es decir, ese es un tema, me reservo las estrategias, ¿verdad? Pero indudablemente, cuando alguien es víctima de un delito, más de un delito patrimonial, ¿verdad?, una de las cuestiones que pretende siempre es que haya justicia. Uno de los temas de justicia es la reparación también del daño, a todos los niveles, estoy hablando en general, a todos los niveles, ¿verdad? El sistema penal, el derecho penal, su finalidad es aplicar las responsabilidades penales a la persona física que causó un determinado daño, digamos, en el sentido de que cometió un determinado delito. Ese es el sistema penal. Pero también hay aspectos civiles en esto, ¿verdad? Quien comete un daño tiene que repararlo. Una de las formas de reparar ese daño, bueno, el dinero, ¿dónde fue? Fíjense de que hay un tema jurídico, yo lo trataba en estos días, muy interesante y que debería ser objeto de mayor debate a nivel social, ¿no? Fíjense de que cuando hay operaciones para disimular dónde fue el efecto del robo, de una apropiación indebida,
La ley es muy clara en cuanto al lavado de activos. El Estado puede, la justicia puede disponer la confiscación de los bienes, ¿verdad? Una propiedad, ustedes habrán visto en caso de notoriedad, se remata. ¿A dónde va ese dinero? Está establecido por la ley una serie de destinos, ¿verdad? Es decir, por lo general son destinos de utilidad pública, para el bien común. Pero también establece la ley que prioritariamente, utiliza la palabra prioritariamente, se perseguirá el resarcimiento de las víctimas del delito, porque es lógico, el dinero que es fungible, ¿verdad? Ese dinero que estaba en las cuentas de Estela Rey, o ese dinero, el dinero que puede confiscarse de una cuenta, en realidad no es el dinero físico que se apropiaron, hubo toda una ruta de dinero, lo explicábamos, ¿verdad? Ese círculo. Ese dinero fue, en el día de ayer, por ejemplo, independientemente de la cantidad, me refiero al concepto, son 300 y pico de mil pesos, que era lo que le quedaba a la señora condenada en su cuenta, fue confiscado. Se inmovilizó esa cuenta. Claro, se inmovilizó primero y luego fue confiscado. Ese dinero va a pasar, en virtud de la sentencia dictada el día de ayer, como corresponde legalmente, ¿no?, a la Junta Nacional de Drogas, y luego la Junta Nacional de Drogas dispondrá de ese dinero de acuerdo a lo que dice la ley. Pero dentro de los ítems está también la prioridad reparar a las víctimas. Entonces, por un lado, tenemos ese tema jurídico que debe ser analizado, si parte de ese dinero va a volver al fondo. Porque en definitiva, yo lo decía, es dinero aportado por los empresarios y por los trabajadores, dinero de los trabajadores, en beneficio de los trabajadores, que fue apropiado ilegítimamente. Lo que tenemos que buscar es no solamente que las personas responsables vayan presas, por decirlo de forma clara para que la gente lo entienda, sino que se repare el daño. Es un elemental principio de derecho, ¿verdad? Y al mismo tiempo no pensar que con esto queda cerrada la causa penal, me refiero. Es decir, pero, ahí hay que seguir investigando, no solo la ruta del dinero, sino cuáles son las responsabilidades que le correspondieron al resto de los involucrados que tenemos identificados hasta ahora. Y esas líneas de investigación las que se manejan en forma reservada por parte de la Fiscalía y por la Policía y la Senaclap. Antes de abordar algunos aspectos más notorios, porque involucran a dirigencia política, que surgen de incluso declaraciones públicas hechas por el fiscal en los últimos meses, yo quiero plantear una pregunta propia de quien de repente, sin estar del todo metido en esto, lo aborda casi que desde el sentido común. ¿Cómo puede ser que todas estas personas hayan manejado el dinero como lo manejaban, con esa intencionalidad, con esa discrecionalidad, y que nadie en las estructuras dirigenciales del fondo o de las organizaciones vinculadas al fondo, cámaras empresariales y sindicato de la construcción, lo haya notado durante tanto tiempo y tratándose de desvíos cercanos a los 2 millones de dólares? Fíjense que es un tema interesante pregunta que también nos la hemos planteado y la hemos analizado con las actuales autoridades del fondo, ¿verdad? Es un tema de gestión. En primer lugar, tema de gestión. Trasciende la labor específica jurídica, ¿no es cierto? Pero es indudable de que fallan los controles. Pero también yo tengo que pensar, y siempre lo he dicho, que acá la persona que estaba, la principal responsable, o el principal responsable, nada menos que el que era mandamás del fondo en ese Bertoglio. momento. Claro. Y la ejecutora material, la gerente o la encargada del fondo. Si nos ponemos a pensar, a veces el blindaje se obtenía por la vía de los hechos, ¿verdad? O sea, generaban su propio manto de impunidad. Fíjense lo que se manejó ayer en el juicio, que no es menor. La persona, la encargada, admite que ella había instruido de que no se hicieran conciliaciones, por ejemplo, bancarias. No proporcionaba los datos para el balance. Todo eso fue descubierto. ¿Qué es una conciliación bancaria? Si tú emites cheques, realizas movimientos, se supone de que en la interna de esa organización, otra persona tiene que revisar, conciliar, tal movimiento correspondió a tal operación, ¿verdad? O sea, en una planilla, en términos, yo lo estoy razonando, o como uno se maneja, o se manejaba antes, ¿verdad? Y uno está chapado un poco a la antigua en esto, pero si tú emitiste 5 cheques, viene el estado de cuenta, conciliás. ¿Qué quiere decir? Este cheque, esta plata, ¿a dónde fue? Se pagó la UTE.
¿Me entendés? Uno tilda, uno sabe sus movimientos de cuentas. En una empresa, en una entidad que maneja miles de dólares a veces por día, las conciliaciones bancarias son fundamentales. La transferencia, ¿qué fue? ¿A qué dónde vino? ¿Cuál es el motivo? Y aquí no se hacía. No, aquí lo que se detecta a lo largo de la indagatoria es que la persona que tenía que realizar las conciliaciones, ¿verdad?, tenía orden de no realizarlas en definitiva. O sea, la propia encargada blindaba con elementos de hecho, generaba su propia cobertura de impunidad. ¿Y qué pasa con los balances que yo pienso que pueden ser Bueno, los que a largo plazo lo detecten? Fíjense un tema, el balance del año 2024 se cierra ¿cuándo? En el 2025. Esto se detecta en diciembre del 2024. Estoy como abogado, se lo estoy diciendo, no como gestión, porque eso se lo tendría que preguntar al fondo. Se cierra en el 2025. Esto se descubre en el 2024. Y otro de los elementos que surge en la indagatoria es que se le estaban pidiendo datos para el balance. ¿A quién? A la encargada, a la gerenta. Y se demoraban en entregar los datos a la contadora. Y cantidad de otros elementos que Bien. uno va sumando, son indicios, donde ahí queda claro cómo se manejaba esta red interna delictiva, ¿verdad? Oscar, sobre el cierre de la entrevista, Por favor. recordemos que en junio, a la salida de la audiencia en la que fueron condenados los 3 exdirigentes, los primeros 3 condenados que ya mencionamos, el fiscal Gilberto Rodríguez dijo que en principio, usó esa palabra, aparecía, y otra vez cito textual, de manera bastante sólida, consolidada, la idea de que parte de ese dinero iba para el financiamiento del Partido Comunista del Uruguay y el Zunca, y en ese sentido sostuvo que era una posibilidad citar al senador Frente Amplista, comunista también, Oscar Andrade, y al diputado Frente Amplista, también comunista, Daniel Liberio, ambos ex dirigentes salientes del Zunca, como indagados. Sin embargo, recientemente, mucho más acá en el tiempo, señaló que hasta ahora no hay evidencias de que eso haya sucedido, de que lo que instaló como posibilidad haya efectivamente pasado, aunque planteó que tampoco se descarta nada. ¿Qué mirada como abogado de la parte denunciante tenés con respecto a el eventual involucramiento de personas como Andrade y Liberio, que públicamente se han puesto a disposición y han deslindado cualquier responsabilidad, pero que, dice el fiscal, no hay elementos de momento que la señalen, pero tampoco se descarta nada? Aquí no hay que descartar ninguna hipótesis de investigación. Lo que sí es cierto que en materia judicial, y eso lo digo con experiencia y como denunciante en la causa, uno se tiene que manejar con las evidencias, no con los rumores. Aquí fíjense además, y yo recuerdo ese juicio, recuerdo lo que se manifestó en el juicio y luego las declaraciones del fiscal y luego las nuevas declaraciones, no lo que surgía, que no había evidencias. No dejan de ser líneas de investigación. ¿Qué pasa? En aquel juicio, en realidad fue un juicio abreviado. Ustedes tengan presente eso. No hubo juicio, entre comillas, no hubo un juicio con prueba, con evidencia. Oral y público. No hubo un juicio oral, no hubo un juicio donde el juez y todos los operadores y toda la gente pueda apreciar cuáles son las pruebas que se diligencian. Entonces, en base a dichos que pudo haber manifestado una persona, no se pueden generar hipótesis, pero no se pueden generar afirmaciones en materia rotundas en relación a ese tema, ¿no? ¿Y habló de más el fiscal Rodríguez entonces cuando hizo esas consideraciones? Yo no voy a hacer valoraciones. En mi opinión personal, muchas veces, la ansiedad puede hacer anticipar pensamientos que no corresponden con las evidencias que hay. O sea, eso es algo que el fiscal Rodríguez se ha manejado con mucha eficacia y con mucha seriedad. Lo he destacado en los últimos días, lo he destacado en el juicio de ayer, en un trabajo conjunto con la policía. Confiamos plenamente en el trabajo que está realizando el equipo de la Fiscalía, en el equipo policial. Fíjense que no todos los casos, lamentablemente, tienen la respuesta que tuvimos nosotros. No sé cuántas denuncias por estafa existen que lamentablemente se acumulan por falta de recursos muchas veces del sistema judicial, ¿verdad? Y en este caso nosotros estamos satisfechos con el trabajo que se ha realizado hasta el momento. No queda cerrada ninguna línea de investigación, pero yo hoy no realizaría ningún tipo de afirmación, salvo la que sí, con absoluta responsabilidad les digo, o sea, entiendo que la causa no se puede cerrar, y estoy absolutamente convencido que en las próximas semanas puede haber novedades, va a haber novedades, seguramente va a haber novedades,
porque los elementos que uno ha valorado concluyen que hay elementos de convicción más que suficientes para continuar. Dos comentarios finales prácticamente. Cuando el fiscal hizo los comentarios que yo recién mencionaba sobre Andrade y Diverio, lo que generó sorpresa y hasta malestar, digamos, en ambos, las defensas de Andrade y Diverio formularon una pregunta por escrito, esto creo que fue en el mes de junio incluso, al fiscal Gilberto Rodríguez, preguntando, bueno, en qué calidad estaban en esta causa sus defendidos. Y en aquel momento Rodríguez respondió, por escrito también, a través de una nota, hasta el momento no se encuentran en calidad de imputados. ¿Esto se mantiene tal cual? Según lo que tengo entendido, sí, al día de hoy. Eso habría que preguntárselo al equipo de fiscalía, pero al día de hoy yo no encuentro ningún elemento de imputación a ninguna de estas dos personas que usted mencionó. Y un último comentario. Con respecto a la situación de otra persona que también fue mencionada, Laura Alberti, que es secretaria de Finanzas del Zunca y del Partido Comunista, hoy en una nota del Observador, una nota en la que cubre lo que se resolvió ayer, la condena de Estela Rey, el Observador recuerda que hubo testimonios de personas indagadas que declararon y que coincidieron en responsabilizarla a Alberti de dar órdenes sobre el dinero, y tiempo atrás Búsqueda informó que la dirigente, Alberti, había pedido licencia en el cargo de secretaria de Finanzas del Partido Comunista. El nombre de Alberti, en función del seguimiento que usted hace de la causa como abogado denunciante, ¿en qué calidad está? Las líneas de investigación están todas trazadas. Yo admiro siempre el trabajo de los periodistas en cuanto a tener, más que la necesidad, es su vocación y su trabajo. Hurgar en los hechos, difundir la verdad de los hechos, pero en este momento estamos en una etapa reservada de la investigación con las líneas de investigación que señalé, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, son temas, hipótesis, todo tiene que ser investigado y todo se va a investigar. Así esperamos que proceda la Fiscalía. Estos nombres que yo le mencioné, Andrade, Diverio, Alberti, ¿fueron aportados por las personas condenadas? En los juicios, déjeme pensar, sí. Pero en los juicios que se manejaron esas tres personas se mencionan algunos de estos nombres, sí. Pero no hubo, recuerden y tengan presente, por eso hay que ser muy cauteloso cuando se examinan los juicios abreviados. ¿Por qué cautelosos? Porque aquí no se presentan evidencias, se acepta la culpabilidad y una cosa es el elemento discursivo que puede realizar la persona que está siendo imputada y otra es la realidad tal cual ocurrió. Por eso yo no cierro ninguna línea de investigación, ¿verdad? Pero tenemos que tener presente y tomar con pinzas todos los elementos y valorarlos de acuerdo a todos los elementos de prueba que se puedan recoger como evidencia. Óscar López Godaracena, abogado de la parte denunciante, o sea, del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, el FOSBOC. Muchas gracias por favor, la visita a la mañana de la diaria. Por favor, un placer. Excelente además el café. Bueno.